Muy bien, muy buenas noches, estimados participantes. Soy Emileta Mayo y hoy tengo el placer de darles la bienvenida a una sesión más del Diplomado de Derecho Corporativo. El día de hoy se desarrollará el tema criptomonedas y blockchain en el derecho corporativo. Y para ello contamos con un distinguido ponente, el doctor Darío Morales, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en Derecho de la Empresa y Filosofía. También es oficial de cumplimiento en materia de libre competencia y anticorrupción, presidente del Comité Administrativo del Instituto de Competencia y Regulación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con una amplia experiencia en competencia, regulación y compliance, así como en asesoría en startups e inversionistas. Muy bien, agradecemos a todos los participantes que nos acompañan tanto desde el aula virtual, aquí en la plataforma de Zoom o a través de nuestras redes sociales por la transmisión en vivo. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas al chat o las cuales podrán ser atendidas por el doctor en el momento que mejor considere oportuno. Estimado doctor, le damos la más cordial bienvenida y le cedemos el uso de la palabra para que pueda dar inicio a su sesión. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias a ti. Hola a todos. Creo que ya me presentaron, así que vamos a ir un poco directo al tema. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre criptomonedas y blockchain en el derecho corporativo. Realmente en el Perú no ha habido avances muy relevantes al respecto, así que vamos a hablar el día de hoy más que nada sobre aspectos, un poco de los aspectos técnicos y sobre otro lado sobre oportunidades que empiezan a surgir en el Perú debido a ciertas modificaciones legales que han habido en los últimos años o experiencias extranjeras que a mi criterio son relevantes porque nos pueden ir indicando una hoja de ruta de lo que se podría hacer en el Perú en esta materia. Y al momento de comenzar, algo que me gustaría que quede bien en claro para todo el mundo es que usualmente cuando se habla de blockchain, estamos acá usando un término específico para referirnos a algo genérico porque realmente la tecnología subyacente, que es la general, la que aplica a cualquier tipo de blockchain, como podría ser Bitcoin, Ethereum, Solana o cualquier otra, son los Distributed Ledger Technologies o DLTs, que esta vendría a ser la tecnología. Y blockchain realmente es una aplicación de esta tecnología, obviamente fue la primera y es la que fue aplicada a lo que vendría a conocerse como el Bitcoin, que creo que es la tecnología de blockchain más conocida en la actualidad. Entonces, es importante hacer esta diferenciación porque tenemos que ver esto no como un producto. O sea, cuando siempre que escuchemos hablar de blockchain, sabemos que se están refiriendo usualmente a DLTs, y tenemos que entender que no se están refiriendo a un producto en específico o a un servicio a un servicio en específico, sino que se están refiriendo a una tecnología. Y como una tecnología, esta puede ser utilizada para mil cosas, puede ser utilizada para cosas buenas, para cosas malas, para cosas neutras, puede ser útil, en algunos casos puede ser inútil, en algunos casos puede ser una traba, en algunos casos puede ser una herramienta que queremos implementar en nuestros procedimientos, pero que realmente no nos sirve de nada. Y esta perspectiva es necesaria para poder ver qué aplicaciones realmente nos pueden servir y qué aspectos de esta tecnología podemos integrar quizás en nuestro día a día como abogados, en una recomendación que le podemos hacer a un cliente. Quizás incluso ahora la Asociación Peruana de Blockchain está impulsando lo que vendría a ser el voto electrónico con blockchain, y hay mil cosas que se pueden hacer con esta tecnología, pero en esta clase justamente vamos a centrarnos en los aspectos principales de esta y en qué aplicaciones podría tener y cuáles son las limitaciones que también podría tener. Ahora, para ir comenzando un poco con los DLTs, y por si acaso me pueden hacer una pregunta en cualquier momento, no hay ningún problema. Los DLTs es una tecnología que traducida al español sería básicamente a tecnología de libros distribuidos. Ledger es un tipo de libro en inglés, es el nombre con el que se le conoce a los libros contables, a un libro de registros principalmente. Entonces, lo que vendría a ser esta tecnología es un libro de registros que está replicado en distintos espacios. ¿Cómo es que esto funciona ya en la práctica? ¿Cómo es que se desarrolla esta tecnología más allá de su nombre? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que tiene un registro. ¿Y qué es un registro? Un registro puede ser cualquier cosa. Puede ser un registro de nombres, puede ser un registro de información, puede ser un registro de data, puede ser un registro de mil cosas. ¿Qué es lo importante en esta tecnología? Que este registro no es un registro único. Por ejemplo, imaginémonos una empresa cualquiera. Una empresa cualquiera tiene un libro de matrícula de acciones. ¿Qué es lo que sucede si es que un día el gerente enloquece y esconde el libro de matrícula de acciones o lo falsifica o le hace modificaciones?
tenemos un problema. ¿Por qué? Porque es la única copia que tenemos de ese libro. Uno no puede tener dos libros de matrículas de acciones en paralelo. Y si es que queremos tener una solución, vamos a tener que llevar un proceso judicial, etcétera, etcétera. Entonces, el libro de matrícula de acciones usualmente se deja en las manos de un gerente en el que uno confía para que lo administre. Lo mismo sucede realmente con cualquier otro tipo de registros. En el Perú, los registros públicos de bienes inmuebles están a cargo de la SUNAR. El registro de valores está a cargo de la AFMB y parcialmente a cargo de la Bolsa de Valores de Lima. También tenemos registros de titulización de activos, en lo que vendría a ser Cavalli, cuando hay desmaterialización de algunos instrumentos financieros. Y registros hay cientos y miles. O sea, hay registros, una empresa sus registros de su libro de matrícula de acciones, una asociación su libro de asociados. Tenemos el registro de marcas en Indecopi, es un registro nuevamente. Y como vemos, como es importante mantener la integridad de estos registros, usualmente hay un organismo central que se encarga de velar por estos. En una empresa es el gerente, en tema de marcas es el Indecopi, en tema de valores es la SMB, en tema de algunos instrumentos financieros también podría ser Paralelo Cavalli, podría ser también la Bolsa de Valores de Lima. Entonces acá nosotros vemos la importancia de los registros, vemos que estos registros no se deben ver alterados y por lo tanto se los damos a una autoridad. Ahora, ah, ¿cuál es la labor de esta autoridad? Verificar que estos registros no se vean alterados. Por ejemplo, tú no quieres que tu gerente general falsifique la matrícula de acciones, tú no quieres que el Indecopi diga que una marca fue registrada en tal fecha cuando fue registrada en otra. Ese es un primer objetivo de los registros. El segundo objetivo es que no haya duplicados de información. Tú en el Indecopi cada marca tiene un registro único, un certificado único, y dentro de ese certificado es que se producen las actualizaciones. Por ejemplo, una empresa se encuentra registrada en la SUNAR y tiene una partida única sobre la cual se van inscribiendo asientos. Entonces acá el objetivo de esta autoridad sobre el registro es que se mantenga la integridad del registro, que se eviten duplicados, que se eviten modificaciones no solicitadas. Ahora, ¿cuál es la maravilla o la innovación acá de lo que vendría a ser los DLTs o esta tecnología de blockchain, para decirlo en términos más coloquiales? Es que acá lo que se ha hecho es de que tienes una red de diversos nodos. Estos nodos pueden funcionar de diversas formas, pero lo importante es que tienes una red de diversos nodos. Usualmente cada nodo se alberga, para decirlo en términos súper coloquiales, en una computadora. Entonces tú en esa computadora tienes un nodo, en otra computadora hay otro nodo y en 1000 computadoras hay diversos nodos. Y cada una de estas computadoras va a tener una copia idéntica del registro. Y solamente se puede validar una modificación en el registro cuando se validen en todos los nodos o en un número determinado de nodos. Entonces, acá qué es lo que se busca es que no hay un nodo, no hay un registro único, ya no se necesita una autoridad central. ¿Por qué? Porque esta autoridad central es reemplazada por un sistema de consenso. Esta gran red de nodos tiene que ver una forma de alcanzar consensos, y recién cuando esta red de nodos alcance un consenso es que se va a hacer una modificación al registro. Esto funciona de diversas formas. Por ejemplo, en blockchain, los nodos tienen un proof of work, que es básicamente los mineros blockchain y tener blockchain los mineros de Bitcoin y etcétera, etcétera. O sea, tienes acá personas que forman parte de los nodos. Es un nodo descentralizado, por lo tanto, se tienen que poner de acuerdo todos los nodos para que haya un cambio en el registro y por lo tanto haya, por ejemplo, una transferencia de Bitcoin. ¿Esto qué es lo que busca hacer? Que como hay diversos nodos, sea difícil hackear estos nodos y por lo tanto hay una seguridad de la integridad del registro. Hay otros sistemas, Ethereum tiene un sistema distinto. Hay sistemas en los cuales es un punto intermedio entre una autoridad central y algo súper descentralizado como Bitcoin. Por ejemplo, un ejemplo es Hedera, que ha decidido crear un número limitado de nodos que esté gobernado por empresas grandes. Entonces ahí Hedera ya no confía en que los nodos descentralizados sea una barrera suficiente, en tanto que uno tendría no que corromper un nodo, sino que tendría que corromper miles hasta alcanzar una cantidad crítica dentro de la red, sino que confía, por ejemplo, Hedera confía en que tiene unas 10 empresas, si no me equivoco, que son Google, que son LG, etcétera, empresas gigantescas, y confía que nadie va a poder corromper a una mayoría de esas empresas y falsificar los registros de Hedera. Entonces, acá tenemos que básicamente el DLT, que es entonces lo que nos da, es un sistema de registro público, es un sistema de registro público inalterable. Esa es la principal idea que nosotros tenemos que tener cuando hablamos de blockchain. O sea, y realmente es sobre esa idea sobre la que nosotros tenemos que pensar lo que puede hacer el blockchain.
Y uno puede decir, oye, pero las criptomonedas, y bueno, sí, las criptomonedas es una aplicación de la tecnología. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la labor quizás del Banco Central de Reserva o de los bancos centrales de reservas desde su origen? Es crear dinero. Pero una labor tan importante como la de crear ese dinero es verificar que el dinero no puede ser duplicado. Entonces, acá en el Perú nosotros tenemos un Banco Central de Reserva que rige la política monetaria y obviamente fabrica dinero, pero tiene mecanismos para evitar que ese dinero sea duplicado. Tiene mecanismos para que si se emite un sol, ese sol sea único y no haya un sol o ese sol no pueda ser copiado, por así decirlo. Entonces, bajo ese sistema, acá en el Perú y en la mayoría de países, nuestro sistema monetario es un sistema de registros que se rige bajo una autoridad central, pero justamente los DLTs, el blockchain, nos dio la posibilidad de crear sistemas de registros descentralizados y por lo tanto ahora es más fácil crear estas criptomonedas. Simplemente introduces una copia de códigos y cualquier persona que vaya a ver esa criptomoneda o ese token en la red va a saber que como mínimo cada uno de esos tokens no va a poder ser duplicado. Entonces genera un poco más de confianza y por eso es que Bitcoin en su momento fue, o bueno, hasta la actualidad sigue subiendo su precio. Comenzó de un precio desde menos de un céntimo, ahora vale más o menos $87.000 cada Bitcoin. ¿Por qué? Porque uno tiene la confianza de que ese Bitcoin no va a poder ser duplicado, no va a poder ser adulterado. Entonces, podría servir como depósito de valor, podría servir como moneda de intercambio, para mil cosas podría servir. Pero todo esto se basa nuevamente en que los DLTs lo que vienen a hacer es tener un rol de registro público. Acá lo más importante es que estamos ante un registro público. Quizás no suena algo tan atractivo hablar de registros públicos como podría ser hablar de criptomonedas, pero realmente esa es la tecnología. Y nosotros tenemos que ver qué es lo que hace la tecnología para saber qué es lo que podemos hacer con esa tecnología. Porque si es que nos centramos solamente en criptomonedas, hay decenas de miles de criptomonedas, quizás en nuestro ámbito legal no nos sirva tanto. Quizás podamos ser un cliente que quiere implementar una para facilitar transferencias dentro de su propio negocio, pero quizás no. Pero si es que lo vemos como un registro público, ya vemos que la cantidad de aplicaciones pasa a ser casi infinita. ¿Por qué? Porque registros públicos se necesitan por todos lados. El Indecopi en tema de marcas tiene un registro público. Este registro se podría descentralizar a través de la blockchain y ya no se necesitaría el Indecopi en tema de marcas. Eh, Cavalli, al momento de desmaterializar algunos instrumentos financieros, lo que hace también es crear un registro y se le confía a Cavalli este registro. Con DLTs ya no sería tan necesario, lo mismo con Sunar, lo mismo con el Banco Central de Reserva en la emisión de moneda o en la emisión de algunos bonos del gobierno, lo mismo en la Bolsa de Valores de Lima, que tiene que tener un registro no solo de los valores, sino también de las transacciones. Lo mismo también incluso con los notarios. Muchas veces uno va al notario, una escritura pública, para que se tenga registro de que esa escritura pública dice tal cual lo que se está señalando ahí. Y se confía en el notario, aquel notario actúa como un registrador centralizado, quizás no al nivel de la SUNAR, pero en micro, y guarda una copia de todas estas escrituras públicas con su firma, verificando que él efectivamente las hizo. Sin embargo, quizás con DLTs, por ejemplo, podríamos tener este registro, podríamos subir a esta red, a esta chain, se podrían subir, por ejemplo, contratos ya no con una firma legalizada por notario y con escritura pública, sino podría ser quizás con un método más sencillo, una firma digital y que el documento se aloje en la cadena, lo cual permitiría verificar que este no ha sido adulterado. Entonces, como vemos, las aplicaciones se expanden si es que nosotros empezamos a ver el tema de blockchain de DLTs como una alternativa de registros públicos que nos brinda confianza. Entonces tú ya no necesitarías confiar ni en Indicopy, ni en Cavalli, ni en Sunar, ni en el BCR, ni en la Bolsa de Valores de Lima, ni en Notario, ni en nadie, sino tendrías que confiar únicamente en la red. Y hay redes que son confiables. Blockchain es una red que recién cuando surgió fue hackeada, en la actualidad ya se ha determinado que es muy difícil que sea hackeada, que eres una red que, por ejemplo, que para ser hackeada tendrías tú que hackear a 7 de las empresas más grandes del mundo. Entonces, tienen mecanismos de protección, quizás son mejores incluso que los que tienen nuestras propias autoridades centrales de registros públicos. O sea, quizás, o sea, y bueno, no quizás, sino realmente es más difícil entrar a hackear a la red de blockchain de Bitcoin que entrar a hackear al Indecopy. Es más difícil modificar un documento en la red de Hedera que en la base de datos de Sonar. Entonces, me gustaría que se queden bien con este concepto. Es un concepto que va a servir siempre que traten de analizar blockchain como tecnología. Y siempre también recomiendo que cuando vean una nueva tecnología no se centren tanto en el producto en sí, sino
en la tecnología que está detrás para que puedan ver distintas aplicaciones de esto. Ahora, entonces, como ya hemos visto, blockchain, las DLTs no son una máquina de hacer dinero ni un nuevo banco central. Quizás eso es lo más llamativo, pues porque a todo el mundo le gustaría haber invertido $10 en Bitcoin hace 10 años y ahorita ser millonario. Ese tiempo ya pasó, todavía se puede hacer quizás con algunas meme coins, pero ahora el riesgo es casi infinito. Entonces, no por eso significa que esta tecnología va a entrar en desuso. O sea, realmente en la actualidad ya las meme coins están entrando en desuso, Ethereum está bajando de precio, el mismo Bitcoin no ha superado los precios que se estimaban el año pasado que iba a superar este año. Entonces, quizás como una máquina de hacer dinero, como un banco central, están entrando, o un banco central descentralizado está entrando un poco en desuso, pero si es que lo vemos como una nueva tecnología, realmente las aplicaciones están empezando a crecer. Ya hay bancos, por ejemplo, ya hay bancos centrales que están creando monedas digitales usando la tecnología de blockchain, usando los DLTs. ¿Por qué? Porque el Banco Central tiene la confianza de que esta tecnología permite que pueda crear una moneda digital sin que esta moneda digital pueda ser adulterada. Ahora, y uno se podría preguntar, oye, pero ¿cuál es la diferencia entre una moneda digital y, por ejemplo, yo usar dinero electrónico como en Yape? Es que el dinero que nosotros usamos electrónicamente en Yape no es dinero realmente, es simplemente la modificación de un registro de cuentas dentro del aplicativo que lo almacena posiblemente el BCP. En cambio, cuando hablamos de dinero digital y a través de la tecnología de DLTs, estamos hablando de tokens, que esos tokens ya existen autónomamente dentro del registro de la blockchain y sin necesidad de que esté almacenado en un registro dentro del Banco Central de Reserva. Entonces, este concepto es el más importante, es el más importante para poder entender esta nueva tecnología, es el más importante para poder ver cómo es que podría ser utilizada por nuestros clientes, por nosotros mismos. Quizás un día tengamos una duda, quizás un día queramos analizar algo sobre esto, hay que verlo siempre como una tecnología. Ahora, una vez ya vista esta tecnología, hay que pensar quizás en algunos casos de uso. Voy acá a hablar de algunos casos de uso, al final voy a dar algunas recomendaciones generales y si me quieren hacer una pregunta, tanto ahora como al final, no hay ningún problema al respecto. Entonces, al respecto, un primer caso de uso, que es el que quizás uno pueda ver más a diario y quizás uno quizás tenga amigos que lo aplican, es el uso para pagos transfronterizos. Sobre todo esto yo lo he visto con bastantes amigos que tengo, sobre todo artistas que se dedican a comisiones en el extranjero o también a diversas personas que brindan servicios de freelance como marketing, etcétera, en otros países. Ellos, ¿qué opciones tienen para que les paguen? La primera podría ser una transferencia bancaria, en la cual perderías más o menos $20 por transacción. Luego podría ser PayPal, que es inmediata, porque la bancaria te va a demorar mínimo 3 4 días. En cambio, PayPal sí puede ser más inmediato, pero nuevamente, acá en Perú retirar dinero de PayPal te cuesta al menos $5 por cada retiro. Entonces, una alternativa que está cada vez triunfando es el uso de criptomonedas, el uso de DLTs para hacer estos pagos transfronterizos. Esto también se puede utilizar no solamente para personas naturales, sino para empresas o personas jurídicas que tienen comercio con sus proveedores y podrían reemplazar, podrían modificar el uso de unas tecnologías, como podría ser el PayPal o las transferencias bancarias, por el uso de otras, como podría ser la transferencia de stablecoins. Porque ahora ya no solamente tenemos criptomonedas que tienen un valor de sí mismo, sino tenemos criptomonedas como el USDC y el USDT, que son criptomonedas que asemejan el valor de una moneda real, en este caso el dólar. Entonces, si tú le transfieres a otra persona USDTs, sin 500 USDTs es como que le transfieres $500. ¿Por qué? Porque hay un mercado secundario que te permite cambiar eso del USDT, de esta moneda digital, a dólares reales. Entonces, acá, ¿cuál es el tema con los pagos transfronterizos? Es que te brindan inmediatez. La transferencia se hace siempre en menos de 5 minutos. Son bajos los costos, dependiendo de la red que uno use, el costo puede ir desde una milésima de dólar hasta máximo $5. Y lo que sí es que vas a necesitar una casa de cambios o tú mismo vas a tener que realizar estos cambios de dinero para poder convertir esta criptomoneda en dinero real. En el Perú todavía no hay una legislación adecuada con respecto a stablecoins. Están en una especie de limbo legal todavía, entonces ahí podría haber una serie de dificultades para su uso. Siguiendo en otro caso de uso, que es uno que me parece interesante y que quizás podría empezar a funcionar en este año o el próximo, es el caso de las garantías mobiliarias. En el Perú el régimen de garantías mobiliarias hace no mucho era un régimen complejo
porque requería la intervención notarial y muchas veces el registro de estas garantías en la SUNARP. Entonces, ¿qué significa esto? De que uno, tenías un alto costo para constituir garantías, no hacía sentido constituir una garantía mobiliaria por un préstamo de menos de 2.000 soles, por ejemplo, y además de eso, corrías el riesgo de que tengas observaciones en el notario, tengas observaciones en registros públicos, etcétera, lo cual, aparte de encarecer tu garantía mobiliaria, lo que va a generar es que se dificulte que sea realizada. Esto ha cambiado con el decreto legislativo 1400, que ya elimina la intervención del notario en las garantías mobiliarias y elimina la necesidad de que se registre en la SUNARP, o si es que quieres, lo puedes registrar voluntariamente en la SUNARP para un tema de publicidad. Y este registro es mucho más barato y es mucho más sencillo, al ya tratarse de una cuestión más que nada declarativa antes que constitutiva. Y con esto se dinamiza el mercado de garantías mobiliarias. Entonces ya hace sentido con este sistema una garantía mobiliaria, por ejemplo, ahora que están prosperando las fintech en el Perú, que son las startups que reciben más financiamiento, acá ya hace sentido tener garantías mobiliarias. Por ejemplo, uno podría hacer una fintech de garantías mobiliarias. Ahora, ¿cuál es acá la novedad con respecto a blockchain? Es que con todo un sistema de garantías mobiliarias que ya no necesitan intervención de notario ni intervención de la SUNAR, se te hace más fácil, más práctico y más barato poder garantizar quizás un crédito, ya no necesariamente en oro, en joyas, en un vehículo, sino lo podrías garantizar en una criptomoneda, por ejemplo, en Bitcoin. Y esto además se puede hacer de diversas formas, que como cualquier garantía mobiliaria. Lo puedes hacer uno con un intermediario, que es algo que ya existe en España y en Estados Unidos, por ejemplo, que son las grandes casas de criptomonedas. ¿Qué es lo que te permiten hacer? Es de que tú, por ejemplo, dejas en garantía una determinada cantidad de Bitcoin y puedes sacar un préstamo hasta por el valor del 60% de ese Bitcoin, y si es que no pagas, ellos se quedan con tus bitcoins, pues, ¿no? Y si es que pagas, obviamente te los devuelven. Entonces, este es un mecanismo con un intermediario. También puede haber un intermediario en caso dos personas naturales o dos empresas quieran hacer una especie de préstamo con este tipo de garantía. Podrían contratar un intermediario para que sea un depositario de las bitcoins, un depositario seguro. Pero también podemos ir un poco más allá y poder ver la forma de limitar este intermediario con lo que se conocen como los smart contracts, que son contratos y más que un contrato acá escrito en papel, son más que nada condicionales que se agregan a, a la blockchain, al DLT, al registro. Y de este modo, ¿qué es lo que se puede hacer, por ejemplo? Que tú le entregues, que se puede hacer un smart contract que genere que si tú le entregas una determinada cantidad de dinero de una cuenta a otra, de la cuenta A a la cuenta B le va a entregar automáticamente una determinada cantidad de bitcoins a la cuenta A. Entonces tú con un smart contract puedes automatizar este proceso de garantía inmobiliaria de modo que con la mera transacción de los fondos, la garantía es transferida o devuelta. Y esto obviamente facilita las cosas y las vuelve mucho más baratas. Ahora, todo esto a mí me parece que es posible con este nuevo decreto legislativo 1400 y el 1400. ¿Por qué? Porque ya que no tiene que intervenir ni el notario ni la SUNAR, esto podría ser utilizado para, por ejemplo, una garantía para montos menores. Por ejemplo, una fintech podría utilizar estos mecanismos, o también podría ser utilizado, no, y aparte del hecho de que es más barato, también te da la ventaja de que ya no vas a tener a alguien que pueda hacer mil cuestionamientos sobre las estrategias legales que estás utilizando. Un gran problema con los notarios y con la SUNAR es que te ponen peros por muchas cosas por las que no te deberían poner cuestionamientos. Y la ventaja de que ya no tener que recurrir a ellos es que tú ya podrías diseñar tus propios contratos, obviamente siempre marcado dentro del marco legal peruano y tratando de protegerlo más a tu cliente, pero podrías utilizar estas opciones novedosas. Otro caso de uso, que es un caso que podría ser un caso más complejo, vendría a ser el caso de acciones de empresas. Como ya hemos mencionado, en el Perú y casi en cualquier parte del mundo, las empresas tienen acciones. La gran mayoría de empresas constituidas son empresas por acciones, sobre todo empresas anónimas. Y estas acciones, al ser empresas anónimas, no las tienes que inscribir en el registro público, sino que se guardan en tu libre matrícula de acciones. Hay países que ya están intentando y hay empresas que ya están intentando modificar estas acciones por tokens, tokens que se encuentran en una chain, en un DLT. ¿Y cuál acá es el punto? Es reemplazar a la acción por el token. El token va a pasar a reemplazar a la acción. ¿Por qué? Porque, como ya hemos mencionado, la acción tiene una razón de ser en tanto tiene un libre matrícula de acciones. Tú tienes un libre matrícula de acciones, por lo tanto tienes acciones, y todo esto te brinda una seguridad de que no haya dos libros que tengan acciones distintas y que no haya conflictos mayores sobre quién es accionista y quién no es accionista. Sin embargo, como ya hemos visto con la tecnología DLT,
se puede reemplazar esta necesidad de una autoridad central que maneje este libro de matrícula de acciones y podrías utilizar tokens dentro de la red. Entonces acá los tokens reemplazarían a las acciones. Y uno se podría preguntar, ya, pero las acciones no solamente sirven para una cuestión de representar la propiedad, sino también sirve para ejercer derechos políticos dentro de la empresa, como podría ser votar en juntas de accionistas. ¿Tú cómo reemplazas eso? Y bueno, realmente la tecnología con respecto a la blockchain ya ha ido avanzando y ahora los tenedores de tokens, los propietarios de estos tokens, pueden formar lo que se conocen como DAOs, que son Decentralized Autonomous Organizations, que son básicamente instituciones que se han creado encima de las blockchains, que ¿qué es lo que permiten? Permiten reunir a los tenedores de algunos tokens y mediante tokens de representación pueden ejercer su voto. De este modo, tú a través de una DAO podrías representar a los tenedores de tu token y estos podrían votar a través de la DAO, porque en la DAO va a ser como una especie de foro en el cual, de acuerdo al número de tokens que tengan, ellos puedan ejercer su derecho a voto dentro de la empresa. Y la DAO automáticamente te va a generar una emisión de voto de acuerdo a los parámetros necesarios. Se puede establecer mayorías simples, mayorías complejas, también a algunos tokens se le pueden aplicar limitaciones al voto. Realmente acá son bien flexibles las DAOs como herramienta tecnológica y ya viene siendo utilizadas. Realmente en el espacio blockchain hay bastantes DAOs que quizás no cuentan con reconocimiento jurídico alguno, pero por la misma tecnología y por el uso de smart contracts que permiten automatizar procedimientos, se han generado ya economías paralelas, sobre todo en tema de finanzas, en todo lo que se conoce como el DeFi, que son Decentralized Finances, si no me equivoco, todo este entorno DeFi, en donde las personas que participan pueden participar anónimamente y como son cientos de personas, todas anónimas, y que el único que tiene para representar su, sus derechos dentro de este ecosistema son sus tokens, se han creado las DAOs para que a través de ellos puedan hacer sus derechos. Entonces, las DAOs ya funcionan en el ecosistema digital y justamente es porque en el caso de una empresa, la DAO podría representar a la junta de accionistas. Si es que tú ya tienes este mecanismo, tu DAO fácilmente podría representar a la junta de accionistas. Ahora, para implementar eso en el Perú, de verdad es que hay grandes problemas. Para implementarlo en cualquier país hay grandes problemas, sobre todo porque la regulación de las empresas siempre te va a obligar a tener accionistas que tengan acciones y tu libre matrícula de acciones. Sin embargo, ya hay algunas legislaciones que están explorando estas alternativas. A mi criterio, la más importante es Wyoming en Estados Unidos, que ha creado DAOs LLCs, que son básicamente sociedades anónimas con DAOs. Y acá, ¿qué es lo que ha hecho Wyoming? Ha creado una propia legislación. Wyoming es un estado dentro de Estados Unidos. Si bien Estados Unidos es un país, cada uno de sus estados puede tener legislación independiente en materia societaria. Wyoming ha decidido crear este tipo de forma societaria y dentro de este tipo de forma societaria ha aceptado eliminar la figura de lo que vendría a ser la junta de accionistas y reemplazar esta por una DAO. Esto ya existe en Wyoming, ya está funcionando. Uno, si es que entra ahora en Internet, por ejemplo, hay empresas como Lofty, por ejemplo, es una empresa y hay otras que crean DAOs. ¿Para qué? Para que tú puedas invertir en bienes inmuebles dentro de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, una empresa puede crear una DAO en Wyoming. Esta DAO va a emitir tokens. Todo esto dentro de la blockchain. Esta DAO va a emitir sus tokens. Y uno desde Perú puede adquirir esos tokens y automáticamente va a ser propietario o parte de esta DAO. Es como que si fuese accionista de esta empresa. Y esta empresa luego se dedica a comprar inmuebles. Y uno acá tiene cierto nivel de confianza. ¿Por qué? Porque ya la legislación estadounidense, sobre todo en este estado, ya reconoce explícitamente el derecho de los tenedores de estos tokens, de modo que tú ya tienes un derecho real. Así que si esa empresa va a comprar un inmueble, tú lo estás adquiriendo indirectamente porque tú tienes propiedad real sobre el inmueble. Eso es algo en lo que ha avanzado bastante Wyoming. Se está utilizando, no está expandiéndose tanto todavía, pero sí se está utilizando. O sea, sería una mentira decir que no está funcionando. Hay empresas grandes que ya están creciendo, hay proyectos dentro de blockchain que están creciendo bastante. Con esto ya hay inversiones millonarias al respecto. Entonces es algo que hay que ir ojeando. ¿Por qué? Porque es bueno nosotros acá desde Perú ver las experiencias de otros países para ver cuál de estas podría tener alguna utilidad dentro de nuestro país. Fuera de Wyoming, si es que queremos ver cómo es que esto se podría implementar en el Perú, que quizás podría ser lo más importante
importante para nosotros como abogados peruanos, tenemos que tener en cuenta primero las limitaciones, porque bonito sería decir, o sea, yo he visto bastantes proyectos, he conversado con bastantes fundadores que quieren iniciar estos proyectos, pero es que ellos piensan que tú creas la DAO y que ya está, pero no, o sea, en el Perú realmente nuestra legislación todavía no está tan preparada para esto. ¿Cuáles son las principales limitaciones? Que se tiene que tener un libro de matrícula de acciones. Entonces tú en este libro de matrícula de acciones sí o sí tienes que poner cada cambio de accionista, lo cual mata el objetivo de tener una DAO, pues porque el objetivo de la DAO es que en vez de acciones tengas tokens y que estas tokens puedan ser intercambiadas libremente por sus tenedores. En cambio, con un libro de matrícula de acciones está bien, se puede intercambiar libremente las acciones, pero ¿cuál es el problema que tendrás? Es que cada intercambio de acciones tendrás que registrarlo en tu libro de matrícula de acciones, dificultando este procedimiento y y eliminando la ventaja que tienes de tener tokenizado esta acción. Además, las acciones son nominadas. En el Perú tú no puedes tener una acción al portador. En el libro de matrícula de acciones siempre tiene que estar el nombre de quién es el propietario de cada acción y también tienes que emitir un certificado a cada accionista. Y por último, cuando haces modificaciones en tus accionistas, tienes que reportarlo a SUNAT. Y también cuando les pagas a tus accionistas utilidades, tienes que hacer la debida retención y reportar esta retención a SUNAT. Entonces tenemos acá unas limitaciones interesantes y el punto es ver cómo es que se podría hacer de todas formas este proyecto teniendo en consideración las limitaciones que existen en el Perú. Y bueno, realmente el otro día estuve conversando con un par de fundadores y un amigo que es ingeniero y con otro amigo que es abogado. Y evaluamos más o menos cómo se podría hacer con la legislación peruana. Y es que la legislación peruana, si bien podemos ver estas limitaciones de en materia societaria, en materia de acciones, también nuestra legislación peruana es un poco liberal en comparación a otros países, en tanto que el intercambio de acciones es libre y también es relativamente libre la imposición de carga sobre las acciones. Y justamente hay una figura que es el usufructo de acciones, que es una figura muy importante. ¿Por qué? Porque el usufructo de acciones te permite darle los derechos económicos y políticos, o sea, todos los derechos de la acción a un tercero mediante un contrato. Y obviamente este contrato se tiene que escribir en tu libro de matrícula de acciones. Entonces uno puede decir, oye, pero es lo mismo que nada porque tienes que escribir este contrato en tu libro de matrícula de acciones. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la acción se va a seguir manteniendo nominada porque el dueño de la acción va a seguir siendo una persona identificada, sea una persona jurídica o una persona natural, solo que a través del contrato de usufructo, esta persona que es tenedora de las acciones, que es propietaria de estas acciones, va a poder transferir los derechos a un tercero. Y como ya en materia contractual hay un poco más de liberalidad que en materia de acciones, este usufructo podría ser dado a un tercero, no innominado, pero sí podría ser dado a un tercero determinable. Por ejemplo, se lo podrías dar de forma determinable a los tenedores de las acciones y que podrías especificar en tu contrato que estos tenedores de las acciones se organizan a través de una DAO. Entonces acá este contrato usufructo te podría permitir transferir derechos sobre las acciones a una DAO o a tenedores de tokens. ¿Cuál es la dificultad? De que vas a tener que hacer un contrato súper complejo que prevea todas las dificultades. ¿Por qué? Porque no tenemos una normativa al respecto. Entonces tienes que ahí hacer una buena labor de ingeniería legal para que este contrato sea atractivo. Y justamente para que este contrato sea atractivo, también tienes otra figura que es la garantía de acciones, que tú puedes dar las acciones en garantía. Entonces, acá justamente con el contrato de usufructo tienes un primer gran problema que es que si la empresa que es propietaria de la acción, que si la empresa a la cual es propietaria de la acción y que la está cediendo en usufructo a terceros, que le está dando en usufructo a terceros, si esa empresa quiebra puede perder la titularidad de la acción. Sin embargo, con la figura de la garantía de acciones, los, los beneficiarios del usufructo podrían utilizar esa garantía para que en caso esta persona propietaria de la acción quiebre, la garantía de acciones pase al usufructo o pase a un tercero que reemplaza a esta empresa quebrada, que es la que actúa como titular. Entonces, si se dan cuenta, se puede realizar lo que, lo que en Estados Unidos se hace en Wyoming con las DAO LLCs. Sería más complejo de realizar en el Perú y sobre todo tienes un tema de que son casos, por así decirlo, de laboratorio, porque todavía no se ha visto cómo acá en el Perú un juez o un árbitro reaccionaría al respecto. Legalmente, evaluada esta figura, me parece que es funcional, todavía no he tenido la oportunidad de ponerla en práctica, y me parece que es la mejor forma de hacer este tipo de actos. ¿Por qué? Porque estás dando derechos reales, porque el usufructo y la garantía de acciones son derechos relevantes y son derechos reales que tú estarías transfiriendo a la DAO y de este modo estarías asegurando a tus inversionistas. Ahora,
De todas formas, vas a tener siempre un último problema que es, oye, ellos cómo es que podrían ganar dinero con esta DAO. Entonces acá tienes un problema, ¿por qué? Porque tienes tú que darle utilidades a tus accionistas, pero tú no le puedes dar utilidad a un accionista del cual no tienes el nombre, ni le puedes dar una utilidad a una DAO porque no sabes quién está ahí. La SUNAT te va a decir, oye, ¿a quién le estás dando el dinero? Hasta por un tema de prevención de lavado de activos. Entonces, esto se podría salvar utilizando un sistema paralelo en el cual tú haces un KYC, un Know Your Client, identificas a algunos poseedores de los tokens que se presentan ante ti con los tokens y a ellos tú, luego de identificarlos correctamente, les haces los pagos. O también lo que podrías utilizar es que se utiliza también en otros escenarios, se utilizan bastante, sobre todo cuando son DAOs, lo que se conocen como tokens de utilidad, que crearías un token que serviría simplemente como un placeholder, como un espacio, y se lo das a los que tengan los tokens, a las cuentas que tengan o sea, a la cuenta que tenga el token representativo de la acción, le das este token que sirve como placeholder, ¿para qué? Para saber cuánto dinero tú le debes al titular de ese token. De modo que cuando esa persona o al que se le haya vendido o el propietario final del token representativo de la acción decida cobrar sus utilidades, tú ya vas a saber a quién darle esas utilidades. Y vas a poder hacer un efectivo KYC para que puedas hacer todos tus reportes a SUNAT, a la UIF o a cualquier persona que te pida hacer este tipo de reportes. Entonces acá, por ejemplo, estamos viendo cómo es que un sistema que en Estados Unidos sería súper fácil con la legislación de Wyoming, en Perú igual se puede hacer, solo que te complicas un poco. Y quizás tengas derechos con no la misma cantidad de garantías. Ahora, adicional a esto, también otro tema que es súper interesante es el de titulización de activos, que es básicamente lo mismo que hemos estado viendo en el tema de las acciones en Perú, que es básicamente tokenizar en este caso. La titulación de activos es, por ejemplo, cuando tú conviertes un activo real o, por ejemplo, un flujo de dinero o cualquier cosa en un activo financiero titulizándolo. Acá en el Perú se hace sobre todo a través de fideicomisos de titulación, pero también hay una alternativa que es a través de la tokenización. O sea, por ejemplo, tú puedes tener piezas de arte de gran valor, puedes tener tierras, puedes tener tecnología, puedes tener oro, etcétera. Y quizás transportarlo sea muy caro, o sea, quizás transportar oro de un lugar a otro sea muy caro, quizás transportar a propiedades o transferir propiedades sea muy costoso por el tema de la SUNAR, quizás transferir empresas sea difícil, quizás transferir una tecnología sea difícil. Entonces, en estos casos, o quizás, por ejemplo, tienes un flujo de activos y no puedes transferir directamente ese flujo de activos, sino primero lo tendrías que titulizar, pero titulizarlo es complejo porque tendrías que utilizar un fideicomiso de titulización. En esos casos, algo que se propone ya hace un tiempo es lo que se conoce como tokenización, que es crear un token y ese token que sea representativo de un activo real que existe en el mundo. Entonces, por ejemplo, si tienes una pieza de arte, imagínate que tengas un cuadro y se lo quieras vender a un brasileño, pero el brasileño te dice, oye, ¿sabes qué? Yo no voy a saber, yo no sé cuándo voy a ir a Perú, pero te quiero ir comprando ese cuadro. Entonces, tú le puedes dar un token que represente ese cuadro y él lo puede vender a terceros. Ahora, la pregunta que acá viene es, oye, pero ¿tú cómo aseguras que ese token le dé un derecho efectivo sobre el cuadro? Y acá hay que tener en consideración que como no tenemos una legislación sobre la tokenización, realmente va a haber siempre un buen nivel de riesgo. ¿Por qué? Porque no tienes una ley, como hay en Estados Unidos, como hay en otros países, que te diga que ese token efectivamente va a representar ese activo subyacente. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza para disminuir estos riesgos? Primero es contar con intermediarios. Quizás ya no el que te venda va a conservar esta obra de arte, sino que se la va a dar, por ejemplo, a una persona que administre depósitos. Ahí, por ejemplo, es más fácil y tú ya tienes la confianza de que vas a poder ir a ese depósito y con tu token recuperar el activo subyacente. Pero acá tienes que tener en cuenta que ante la falta de una regulación específica para esta materia, tienes el problema de que tu derecho real, o sea, ese derecho real que deberías tener sobre este activo, sobre este, por ejemplo, cuadro, va a ser reemplazado por un derecho crediticio. O sea, ya no va a ser que tú tienes un derecho sobre ese cuadro, sino tienes un derecho sobre el vendedor de ese cuadro de que él te tiene que dar ese cuadro. Quizás eso puede sonar un poco etéreo, pero como abogados sabemos que la diferencia entre derechos reales y derechos crediticios es relevante y tiene un impacto fuerte, sobre todo en un tema de ejecuciones y en un tema de facilidad para ejercer tus derechos. Así que eso hay que tenerlo mucho en consideración. Y lo que sí, la mejor forma quizás de darle un aura de derecho real a este derecho crediticio sería con una garantía mobiliaria. Por ejemplo, tú eres una persona que está
que tiene este token y tú quieres poder transferir ese token. Obviamente acá esos son los beneficios de la tokenización, que es fácil la transferencia de activos, si es que están representados en ese token, pero tú sabes que a la única persona a la que le puedes cobrar es al que te vendió ese token. Y no es que tú puedas ir de frente y quitarle el activo, porque tú no tienes un derecho real. Entonces lo que se podría generar es respaldar ese token, ahora ya con las nuevas modificaciones al decreto legislativo 1400, con una garantía mobiliaria en donde la garantía sea el activo subyacente. Acá ya se facilita un poco esta situación. Hay una pregunta de Alejandro sobre cómo puedo emitir tokens si tengo una plantación forestal. Ahí, Alejandro, te quería hacer una pregunta. eh, el token, o sea, ¿cuál sería subyacente de este token? Por ejemplo, en plantaciones forestales hay diversos tipos de subyacentes que uno podría dar, que uno podría tokenizar, por ejemplo, emisiones de carbono. Las plantaciones forestales reducen la emisión de carbono, así que puedes generar bonos de carbono. Podrías también tratar de tokenizar a producciones futuras, entre otros. Entonces, dependiendo mucho de lo que uno quiere tokenizar, es que se va a poder realizar la tokenización y la forma en la que se va a hacer la, la tokenización, pero hay que tener en consideración, acá dice las plantaciones maderables a largo plazo y los bonos de carbono. Claro, sí, los bonos de carbono sí me parece que es el punto más fácil de tokenizar. Tendrías que hacer ahí una especie de un acuerdo matriz en el cual tú indicas que estás cediendo estas reducciones o esta captación de carbono que tienes en tu plantación forestal y luego de esto pasarías tú a tokenizarlo, es decir, oye, yo he reducido, por ejemplo, 1000 toneladas de emisiones de CO2 con mi plantación forestal y, por ejemplo, por eso, o sea, tú, por ejemplo, reduces 1000 toneladas de CO2 con tu plantación forestal. Entonces, lo que tú haces es, creas un sistema, creas tokens, esos tokens imagínate que sean 1000 tokens, cada token representa 1 tonelada de emisiones de CO2 que se ha evitado. Y una vez que tú ya has creado estos tokens tú para que sirvan en el mercado peruano, para que puedan tener cierto valor, tienes que tener un contrato en el cual tú señales de que estos tokens, o una declaración como mínimo que estos tokens son representativos de esta disminución de carbono y que tú no los estás duplicando. O sea que esta parcela, lo que ha reducido de carbón por este año, está representado en este token. Entonces, acá más que nada, si que nos damos cuenta, lo que vale mucho en este tema de tokenización a la falta de una regulación es el tema de la confianza. Entonces, tú, Alejandro, podrías efectivamente emitir el token lo puedes emitir una vez que el token está generado, es fácil de vender en el mercado internacional. Lo que vas a tener que tener mucho cuidado es en tu tema contractual, ese es uno, cómo es que estructuras legalmente ese token para saber qué, qué garantías les das a tus inversionistas o a las personas que te adquieran los tokens. Y dos, mecanismos, que acá es bien importante, sobre todo en un tema de lo que vendría a ser emisiones. ¿Qué garantías tú das de que, por ejemplo, de que efectivamente tienes esa parcela y que esa parcela solamente represente esos tokens? Por ejemplo, ahí quizás, sí, de ahí se le podría dejar mi contacto. Lo dejo, al final le voy a poner, pero de todas formas, si es que cualquiera tiene una pregunta al respecto o cualquier tema, me puede escribir, ahí dejo mi correo y mi WhatsApp. Claro, pero acá lo importante son dos cosas. Son tres. Emitir el token es lo más fácil. Realmente cualquiera puede emitir un token. Yo ahorita puedo abrir mi computadora, hago 2 líneas de código y emito un token. O uso una emisión de tokens que me va a cobrar menos de $1. Lo más complicado en tu caso va a ser, uno, diseñar el contrato para emitir los tokens y dos, generar un mecanismo que asegure a los que compren este token que efectivamente hay un activo subyacente que en este caso sería la reducción de emisiones de carbono. Con respecto a plantaciones maderables a largo plazo, sería lo mismo. Acá sería crear una especie de forward en donde tú estarías dando una opción de compra a alguien en el futuro de que esa persona va a poder comprarte una producción que tú estás generando. O le estás dando una opción de compra o estás vendiéndole un producto futuro. Entonces, eso tiene sus pros y sus contras porque te sometes un poco al riesgo de lo que vaya a pasar en el futuro, porque imagínate que no llegas a producir, igual vas a tener que darle las, lo que acá señalas a la producción de madera, pero si es que lo haces de una forma adecuada, podrías generar un token, que acá en este caso reemplazaría una especie de forward, de modo que la persona que tenga ese token, tú esto lo estipulas en el contrato, la persona que tenga ese token, en el momento en el que se produce esa madera,
va a tener la opción de comprarlo a un precio prefijado en esta época. Y de ese modo, tú te aseguras una venta y él se asegura un vendedor. Esa es una figura que se conoce como forwards. Cuando es un poco más estabilizado se conoce como futuros, pero en el Perú no hay futuros, todos son forwards. Es una figura que existe, entonces acá lo que se haría sería tokenizar ese forward. El metaverso y venta de terrenos en el metaverso es realmente algo digital, 100% digital. Cualquiera puede crear parcelas en el metaverso. Es más, el metaverso es cualquier cosa. O sea, para ser sinceros, el metaverso es cualquier cosa. O sea, Roblox es un metaverso, un servidor de Minecraft podría ser un metaverso, Meta creó su metaverso, ChatVR es un metaverso, entonces Second Life es un metaverso. O sea, el metaverso es es un nombre que ya se ha vuelto un nombre genérico para cualquier entorno digital. Y dentro de ese entorno digital, uno va a ah, puede crear diversos tipos de activos. Por ejemplo, unos activos pueden ser tierras. Eso pasó bastante en Second Life y ahí se vendían esas tierras a un determinado precio. Ahí no hay tanta necesidad de tokenizar el producto, pero también se podría tokenizar, porque como ya está en el metaverso va a tener que ser administrado por una autoridad central. Entonces, como ya tienes una autoridad central, lo más probable es que la forma más fácil de hacerlo sea con una autoridad central que administre la venta de terrenos dentro del metaverso, que será el desarrollador de ese metaverso. Y acá vendría la pregunta de Nina. Entonces, la venta de un token tendría que venir acompañado de un contrato. Sí, como le explicaba Alejandro, y si desean, si es que tienen alguna duda posterior, me pueden escribir en cualquier momento, o escribir en WhatsApp, o escribir por correo. El token, o sea, yo ahorita puedo crear infinitos tokens, pero no valen nada. El token es como cualquier tipo de activo, o mejor dicho, como cualquier tipo de instrumento financiero. Tú tienes acá el token, pero lo que importa es el subyacente, es el activo real que le va a dar valor a tu token. Entonces tú, por ejemplo, por ejemplo, no sé, soy una persona que se dedica a la venta o por ejemplo, estoy haciendo un crédito. Entonces, yo en vez de hacer un crédito y buscar a alguien que me preste dinero, lo que hago es creo un token que digo que cada uno de estos tokens vale $1 y, y que cualquier persona me puede comprar ese token $1 y cuando pasen 2 años, por cada token yo te voy a devolver no $1, sino $1.50, que sería una tasa de retorno de 50% en 2 años. Entonces, como tú ya has creado ese token, te lo pueden comprar, pero no vale el token en sí mismo, si te has dado cuenta. O sea, el token es simplemente una pieza de código que has creado y que has metido en la blockchain. Lo que le va a dar valor a ese token es el contrato que le garantiza a tus inversionistas que tú vas a cumplir con la promesa que hay dentro de ese token. Entonces, hay que tener ahí mucho cuidado. O sea, siempre uno que vaya a comprar un token, sobre todo un token que represente un activo subyacente, tiene que revisar los contratos que respaldan ese token. Es distinto, obviamente, si es que hablamos de Bitcoin, porque en Bitcoin por sí mismo tiene valor. Si es que hablamos de Ethereum, Ethereum por sí mismo tiene valor. Si es que hablamos de un NFT, el mercado decidió darle un valor. Pero si es que hablamos de una tokenización de un activo, uno no solamente tiene que ver ese token, sino tiene que ver cuál es el contrato que te asegura que ese token tiene algún valor o que tiene algún tipo de activo subyacente. Hay una pregunta de Jocelyn Morales y Higinio, que es, ¿los servicios de streaming qué papel tendrían para en los términos y condiciones para los usuarios en las contrataciones digitales? No entendí bien tu pregunta, pero si es que la puede comprender bien, realmente no hay no habría ninguna modificación sobre lo que podría ser derecho real. Ahí lo más importante con el servicio de streaming es que eso te permitiría, por ejemplo, ah, es que realmente en tema de contrataciones, el contrato realmente lo único que requiere es el acuerdo de voluntades. Así que en streaming se podría generar un acuerdo de voluntades y como un mecanismo de prueba del servicio de streaming, estaría la grabación del streaming. Ya, porque se utiliza en el espacio digital del uso del suelo. Claro, pero en este caso el streaming usa, más que un espacio digital en ese sentido, usa almacenamiento en servidores. Y hay empresas que han tratado de tokenizar el almacenamiento en servidores. Una de ellas, si no me equivoco, era una que trabajaba con Torrents, que trató de tokenizar sus servidores. No les fue tan bien, pero realmente cualquier cosa se puede tokenizar. O sea, cualquier activo, tú lo envuelves en un token y lo has tokenizado. Lo que importa es la forma en la que hagas los contratos. Y sí, justamente Yosen impone materia tributaria para tributar todavía presenta complejidades. Exacto, porque tú también cuando haces ese token tienes que tener mucho cuidado con la tributación. Por ejemplo, yo acá mencioné en la titularización de las acciones de una empresa
que tiene que haber un contrato usufructo y que tiene que haber una empresa intermediaria. ¿Y cuál es acá, por ejemplo, el beneficio de esta empresa intermediaria? Que esa empresa podría cobrar las utilidades y como es una persona jurídica domiciliada la que cobra esas utilidades, ella es transparente tributariamente y por lo tanto no paga impuestos sobre esas utilidades y recién pagarían impuestos los dueños de su usufructo. Así que evitas ahí por así decirlo, una ineficiencia tributaria. Entonces tú también al momento de que diseñes tokenizaciones, como en cualquier tema de titulización de activos, tienes que ver tanto el tema de las garantías que le estás dando a los inversionistas como el tema de la eficiencia tributaria dentro de tu instrumento. Alejandro, sí, cualquier cosa me puedes escribir a mi correo, lo vuelvo a escribir si es que se perdió, o a mi celular, y te podemos ayudar con ese tema. Jocelyn, levantaste la mano, no sé si es que quieres hablar. Sí, sí, habla nomás, con total. Buenas, buenas noches, doctor. Bueno, disculpe la interrupción, pero el tema me parece bien interesante, la verdad. Y bueno, una pregunta más que todo que yo quería hacerle era sobre, tal vez cuando escribo no se entiende muy bien, pero bueno, este, bueno, era sobre el tema de, por ejemplo, ¿no? Los influencers mayormente, ¿no? Que realizan actividades económicas a través de plataformas digitales, como el TikTok, por ejemplo, ¿no? Eh, por, en el caso de ellos, en su mayoría no todos tributan, porque he visto que ellos usan una aplicación que es el PayPal, creo que es, no, PayPal. PayPal. Ajá, PayPal, ajá. Y ahí en esa aplicación, o sea, lo cobran en distintos países, obviamente, viajan por eso a varios países para realizar esos cobros, ¿no? Por ejemplo, hubo un influencer aquí en Perú, Cañita, si no me equivoco se llama, y ese chico ganó un premio de 1 millón más o menos, ¿no? Que bueno, se tenía que repartir entre los influencers, pero el monto total aquí no lo llegó a tributar, ¿no? O sea, estuvo cobrándolo en más de 15 países, si no me equivoco. Yo siento que esa es una barrera comercial, ¿no? Que existe para justamente el tema de la tecnología o justo lo que usted menciona, ¿no? Porque si bien es cierto, son entre comillas, emprendedores que usan un medio tecnológico para poder no subsistir, sin embargo, eso también genera para mí un vacío legal, ¿no? Porque la SUNAT como tal, o bueno, hablando desde el ámbito tributario, no pueden exigirle, ¿no? He visto que sí hay una norma que los influencers van pagando, ¿no? Pero todavía, pues, son mínimos los montos, ¿no? A diferencia del dinero que ellos, pues, generan en el marco internacional, ¿no? Sí, sí, o sea, realmente sobre todo hace años eso era más complejo, ahora sí la SUNAT ya está fiscalizando más el uso de PayPal. PayPal de todas formas es una empresa bien formal y hasta donde tengo entendido sí puede ser fiscalizada por la SUNAT, quizás no directamente y sobre todo porque en algún momento si es que quieres hacer uso de ese dinero vas a tener que hacer el uso a través de tarjetas de crédito o de cuentas bancarias. Entonces, cada vez es más difícil escapar de SUNAT, todavía hay mecanismos pero también siempre hay la duda de cuánto te conviene, pues, ¿no? Y de todas formas, la SUNAT te puede investigar por un tema de desbalances patrimoniales. Y otra pregunta, doctor, que justo, disculpe, le corte. Tenía, bueno, mi prima está estudiando la carrera de ciencia de datos y me comentaba que ahora, por ejemplo, ¿no? En el tema del Big Data, ya hemos pasado a un programa desfasado del Big Data y ahora, por ejemplo, estamos en un nivel un poco más alto, ¿no? De grandes escalas del Big Data, o sea, ha evolucionado, por decirlo así, en un nivel más, ¿no? Ahorita no recuerdo el nombre, ella me dijo un nombre, pero me dijo que en el tema, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en Perú sabemos que no está regulado el derecho al olvido y esas cosas, ¿no? Que la Unión Europea ha establecido como protocolos para los países que están dentro de ese ámbito, ¿no? Pero me comentaba de que, por ejemplo, hay un problema ahí si es que crece más eh, la administración de justamente del Big Data, lo que usted mencionaba, ¿no? Las criptomonedas también tienen un papel principal, ¿por qué? Porque ante negocios que se crean digitalmente, el tema de tributar también, ¿no? Lo vuelvo a ese tema a incidir porque resulta también siendo un poco complejo, porque como son empresas que se forman dentro de la digitalidad, todavía no tenemos un sistema que controle a grandes rasgos esa cantidad de datos, ¿no? Entonces, podría haber en este caso el tema de, bueno, lavado de activos o dinero, ¿no? Blanqueo de dinero y otras cosas a través de plataformas digitales, ¿no? Esa Sí, era, bueno, otra pregunta. sí, sí, no, sí. Realmente ahí hay que tener mucho cuidado, porque la ventaja, nuevamente, yendo a que las blockchain, el DLT son tecnologías de registro,
Entonces, uno tiene que usar, por ejemplo, un criminal o una persona que quiere lavar dinero o alguien que quiere evadir impuestos, se ve obligado a usar, por ejemplo, el dólar, porque tú tienes confianza en el gobierno estadounidense, pues, ¿no? Pero ahora, con la existencia de las criptomonedas, tú ya no necesitas usar el dólar, tú puedes usar un dólar tokenizado que es el USDT, que es más fácil de transferir y un poco más difícil de rastrear. Ahora, de todas formas, en la actualidad hay un par de amigos en Argentina que se especializan en lo que vendría a ser forense, en tema de cripto. Justamente ellos actúan como oficiales de cumplimiento en empresas de cripto en Argentina. Y realmente el tema, en la mayoría de redes, sí es rastreable la ruta del dinero. ¿Por qué? Porque como tienes un registro que registra absolutamente todo y que no puede ser alterado, es posible identificar cómo se mueven las criptos en ese sistema. Ahora, de todas formas, existen mecanismos de evadirlo. Uno de esos es, hay redes que sí son invisibles. Por ejemplo, una es Monero. La cripto Monero tiene una red propia, que es una red inrastreable. Tú no puedes definir a dónde se movió el dinero, eso es imposible por diseño. Y además de Monero, también tienes aplicativos. Uno es Tornado Cash, que justamente Estados Unidos ya señaló que no debieron encarcelar a las personas que crearon Tornado Cash. ¿Qué es lo que hace esto? Junta las criptomonedas rastreables de 10.000 personas y hace decenas de miles de transacciones entre ellas, de modo que ya se vuelve irrastreable. Entonces, realmente hay muchos temas. Eso también lo tocaré un poquito más adelante al finalizar sobre algunos riesgos generales que puede haber. Ahora, Gracias, doctor. sí, ahora, otro caso de uso, y sobre todo, miren, si es que tú ya tienes una empresa tokenizada, y si es que tú ya tienes activos tokenizados, tienes que preguntar, ¿para qué los quiero tokenizar? La moneda que es ahorita irrastreable, Alejandro, para contestarte súper rápido, es Monero. Monero. Monero es una, más que irrastreable, o sea, siempre hay una forma de rastrear, pero hasta el momento esa no tiene una forma de rastrear, porque por diseño ah, la han creado de tal modo que su registro no se puede detectar. Y esto lo hacen mezclando la data de los registros de modo que ya sea mucho más difícil el rastreo. De que se puede hacer, solo que las capacidades computacionales para hacerlo todavía no dan. Pero eventualmente se va a poder hacer. Ahora, nuevamente, yendo ya al tema de para qué nos sirve esto, o sea, para qué uno quiere titulizar un activo, o para qué quiero tokenizar un activo, o para qué quiero tokenizar una empresa, para qué quiero tokenizar mis bonos verdes o cualquier cosa, es para que sea más fácil la transferencia. Es lo mismo que una titulización de activos. Cuando yo titulizo un activo real a través de un fideicomiso, lo hago por un tema de garantía o también lo hago por un tema de facilitar la transferencia. ¿Para qué se han creado las acciones? Para que sea más fácil transferir la propiedad sobre las empresas. ¿Para qué se han creado bonos que están representados en papeles? Para que sea más fácil transferir estos instrumentos de deuda. ¿Para qué se han creado las facturas negociables? Para que sean fácil de transferir estas deudas por facturas negociables. Y vemos que funcionan. Tenemos mercados de bolsa de valores en el mundo, tenemos mercados de bonos en el mundo en las bolsas de valores. Por ejemplo, en el que Perú tenemos un mercado de factoring bien grande. Todo esto gracias a que existen las facturas negociables, que vendría a ser una especie de titulización, por así decirlo, de una deuda comercial. Entonces, uno tiene que ver para qué es que yo quiero tokenizar algo. O lo quiero tokenizar porque es más fácil tokenizarlo que titulizarlo, pero también el objetivo central es para facilitar su transferencia. Entonces, por ejemplo, en el caso que nos pone Alejandro, en el tema de los bonos, quizás sea mucho más fácil hacer un solo contrato y emitir estos bonos y que estos bonos existan en la red y que se puedan vender entre empresas para ver quién se los queda y de este modo tengan fluidez estos bonos. Pero justamente acá vemos que una gran importancia del token no es este mercado primario. El mercado primario, como todos sabemos, o bueno, como explico, es el mercado, por ejemplo, una empresa emite sus acciones, ese es mercado primario. Tú le compras las acciones a la empresa. Yo emito deuda, ese es mercado primario. Yo tokenizo algo por primera vez, eso es mercado primario, porque lo estoy emitiendo. Es lo primero que se hace. Pero quizás más importante podría ser el mercado secundario, que el mercado secundario es justamente el espacio en donde se transan estos valores ya titulizados o tokenizados o inmaterializados, que son mercados que facilitan este intercambio. Entonces, si es que yo tokenizo una serie de empresas, imaginemos que yo tokenizo 10 empresas. Con estos tokens de estas 10 empresas podría crear un paralelo a la bolsa de valores con la misma seguridad que tiene la bolsa de valores, sin necesidad de tener toda la carga, sin necesidad, ni siquiera la carga regulatoria, sin necesidad de tener ah, la tecnología y los costos que tiene la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque yo confío en la red, en la blockchain, que tiene un sistema confiable. Entonces,
te apalancas sobre esta tecnología que ya ha creado los desarrolladores de cada blockchain y sobre eso es que tú puedes construir un sistema confiable. De modo que ya no tienen que confiar en ti, sino tienen que confiar en Hedera, tienen que confiar en Bitcoin, tienen que confiar en Ethereum, que obviamente da más confianza que uno mismo. Y ya no necesitas crear toda esta institución como podría ser la Bolsa de Valores de Lima. Ahora, para la creación de este mercado secundario, que también tuve una vez una oportunidad de conversarlo con otro fundador, y este sí es un tema más complejo, porque tú primero tienes que tokenizar una empresa o tokenizar activos para luego recién crear un mercado secundario. Y se vio, pues efectivamente, que el primer paso es tokenizar activos. Porque si tú no tienes activos tokenizados, no vas a poder tener un mercado secundario de tokens, porque no vas a tener los tokens. Y lo segundo es, tienes que tener mucho cuidado sobre cómo tú brindas el acceso a este mercado secundario. Porque imagínate que tú creas este mercado secundario con activos tokenizados y crece y realmente todo el mundo se pone ahí a meter dinero, te puede tocar la puerta al SMB y te está diciendo, oye, tú estás haciendo oferta pública de valores y por lo tanto estás regulado. Y el tema de oferta pública de valores, yo he llevado cursos en el SMB, tengo buenos amigos que trabajan en el SMB, es un tema bien delicado. ¿Por qué? Porque entra cualquier cosa. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado si es que un día quiere, quizás no se ve, pero si es que un día alguien quiere crear un mercado secundario a partir de tokenización de activos, tiene que tener mucho cuidado con hacer oferta pública porque le puede tocar la puerta al SMB. Ahora, ¿tú qué es lo que podrías hacer? Y justamente esto fue lo que conversamos con este desarrollador, es, quizás no haces un mercado secundario público, pero sí puedes hacer un mercado secundario privado, porque la oferta pública es la que está regulada por la CMB, pero ¿cuál no está regulada por los CMB? La oferta privada, que es básicamente oferta a lo que vendría a ser Family Office, Wealth Management, instituciones financieras o, o, o personas naturales con una gran cantidad de dinero que ahí señala la legislación del SM. Entonces, podrías quizás crear un pequeño mercado en el cual has tokenizado ciertas propiedades, un pequeño mercado en el cual has tokenizado ciertos activos, un pequeño mercado en el cual has tokenizado ciertas empresas, y le abres este mercado a estas empresas de Family Office, de Wealth Management, entre otras, para que participen en este. ¿Por qué? Porque ahí ya te salvas la regulación, porque ya no estás regulada por la CME, porque ya no estás haciendo oferta pública. Ese, por ejemplo, es un caso de cómo podrías, a partir de la tokenización, crear un mercado secundario. Ahora, nuevamente, lo que he explicado ahora son pequeños casos de uso, pero como vemos, los casos de uso pueden ser gigantescos. Por ejemplo, acá mismo Alejandro nos ha puesto un caso de uso interesante, que es el tema de bonos de carbono. O sea, eso es algo que algunas empresas compran. Entonces tú, por ejemplo, podrías crear un mini mercado de bonos de carbono en el cual se lo vendes a empresas. Las empresas, por ejemplo, calculan cuánto carbono están emitiendo, tú les puedes vender bono y les puedes dar incluso un certificado verde. Obviamente siempre siguiendo las legislaciones sobre la materia. Justamente el Indecopy ha sacado publicidad, unos lineamientos para evitar lo que se conoce como el greenwashing, que es hacerte ver como verde cuando realmente no lo eres. Pero si tienes cuidado con todo esto, la tokenización te puede facilitar la vida para hacer esta emisión de bonos de carbono. Y sobre todo si es que los quieres vender en el extranjero, porque ya se lo podrías vender a alguien que esté en Rusia, en China, en cualquier país realmente. ¿Por qué? Porque los tokens se transmiten con mucha facilidad. Y lo que sí tienes que brindar es un sistema de confianza para que ellos sepan de que no están tirando su dinero. Pues, ¿no? Entonces, acá en el tema de la tokenización, en el tema de las criptomonedas, tienes la confianza de que el sistema va a funcionar, pero nuevamente, tiene que haber un subyacente. Y en este subyacente en donde tú ya no dependes de la confianza que se tenga en la red, sino dependes de la confianza que tengas en ti mismo. Entonces, por ese motivo, siempre que veamos la tokenización, tenemos que tener en cuenta que es para usos variados, se puede usar para todo, para lo que nos alcanza la mente, que es una tecnología, no es un producto. Por eso es que no hay que limitar nuestra mente a criptomonedas y NFTs, no. Hay que ver todo lo que se puede hacer con eso. Por ejemplo, uno puede tener un registro de obras de autor y lo puede tener en la blockchain. Eso, por ejemplo, es una alternativa. ¿Por qué? Porque los derechos de autor te cuesta registrarlos ante Indecopy. Entonces tú, para tener un poco más de seguridad, lo puedes registrar en la blockchain. Ah, y también, aparte de esto, tienes que tú siempre ver cuál es la regulación, porque si bien no hay mucha regulación sobre tokens en el Perú, si es que quieres tokenizar una empresa, tienes la ley general de sociedades que sea como sea tienes que respetar, y tienes la legislación de la zona que tienes que respetar. Si es que quieres tokenizar una obra de arte, tienes que ver la ley de garantía inmobiliaria. O sea, siempre tienes que ver las normas en las cuales te vas a amparar. ¿Por qué? Porque el token no es nada, nuevamente. El token simplemente es lo que uno crea. Ese subyacente que uno ve la forma de enlazarlo al token, lo que le da valor a este token. Y por eso es que siempre tenemos que tener una serie de cuidados. Y sobre todo esto lo digo, ¿por qué? Porque a veces cuando uno ve una nueva tecnología, nos emocionamos y decimos,
Oye, qué chévere esta nueva tecnología, súper interesante, la quiero implementar. Pero luego viene la pregunta, ¿para qué implementarla? Es que es como, por ejemplo, en inteligencia artificial, que hemos visto que en Colombia un juez utilizó inteligencia artificial para hacer un cálculo de pensiones. Y ahí uno se pregunta, ¿realmente necesitas inteligencia artificial para eso? O sea, ¿por qué en vez de una inteligencia artificial que podría fallar en tanto que tiene que aplicar razonamiento, puede fallar? ¿Por qué mejor no usas un Excel que te haga el cálculo, que ese sí, muy poco probable que falle? Entonces, hay que ver si es que realmente necesito o si es que realmente me agrega algún tipo de valor el uso de esta tokenización, el uso de los DLTs, quizás para un registro, quizás para algo, quizás sí me agrega valor, y evaluar si es que tengo otro método. Por ejemplo, acá lo que vendría a ser en el Perú, imaginemos que quiero tokenizar un cuadro para vender ese cuadro. Oye, pero si es que solamente se lo voy a vender a una persona, mejor se lo vendo, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, puede ser distinto, quiero tokenizar ese cuadro para venderle a 10.000 personas ese cuadro. Ahí sí me hace sentido, porque puedo crear 10.000 tokens y se lo vendo a 10.000 personas. Que eso hacerlo sin tokens sería mucho más complicado. Entonces, uno siempre tiene que evaluar esto si es que en el análisis de utilidad, si es que realmente me va a agregar valor. Porque si es que no me agrega valor, voy a estar gastando en ingenieros de sistemas, en abogados por las puras. Tengo que ver si es que me agrega valor. Rafael, en un momento respondo a tu pregunta. ¿Qué es lo que tengo que ver? Es el análisis de riesgos. Tengo que ver cuál es la regulación pertinente, porque algo esté en la blockchain no significa que escapa a la regulación. Y también tengo que ser consciente de qué derechos adquiero. Si es que, por ejemplo, imaginemos que ya no seas tú el que tokeniza, sino tu cliente quiere adquirir un activo tokenizado, tú no le vas a decir, oye, la página web se ve bonita y vamos, sino que le vas a tener que decir, oye, quiero revisar el contrato. ¿Te está dando un derecho real o te está dando simplemente un derecho crediticio? Oye, ¿tienes algún tipo de garantía, alguna garantía inmobiliaria al menos? Oye, este smart contract sería bueno hacerle pasar una revisión o sería bueno hacerle pasar una auditoría. Entonces, ahí hay cosas que siempre tenemos que revisar. Y antes de pasar a lo último, Rafael pregunta si es que blockchain podría repasar a los notarios. Sí, o sea, realmente, como ya hemos mencionado, tendrías un registro público y incluso hay algunas chains que te permiten guardar directamente información, te permiten guardar hasta 10 megabytes de data. Y en 10 megabytes, que te puede parecer bien poco, realmente es el equivalente a 10 millones de bytes, que es más o menos 10 millones de caracteres. Entonces, fácilmente ahí puedes meter cualquier contrato y, y ya, y eso podría reemplazar a un notario. ¿Por qué? Porque tú ya vas a tener la confianza de que ese contrato existe con ese texto. Y dos, puedes reemplazar las firmas también por un método confiable, como podría ser firmas digitales, o también con certificados de blockchain, que por ejemplo Ethereum ha creado un tipo de token que puede servir para verificar cosas porque se transfiere una vez y nunca más se puede volver a mover. Entonces, hay mecanismos para poder reemplazar al notario en la actividad de dar certeza y en la actividad de custodia de documentos. Ahora, la gran ventaja que tiene el notario, ¿cuál es? Que la ley lo protege. Por eso es que cuando salió el decreto legislativo 1400, que liberaliza las garantías mobiliarias, los primeros en quejarse fueron los notarios. El Colegio de Notarios incluso sacó un comunicado y todo. ¿Por qué? Porque no quieren competencia, pues, ¿no? Pero en este sentido, sí, sí se podría hacer. Quizás tú lo puedes usar, por ejemplo, para mantener un registro de contratos en tu empresa. Podría servirte para ese caso. Quizás podría servir para mantener un registro de ciertas transacciones en tu empresa. Contratos, por ejemplo, quizás porque usabas firmas legalizadas con notario, pero como tienes tantos contratos y se te dificulta la firma legalizada, puedes crear un mecanismo en una blockchain que te asegure que ese contrato esté en la blockchain y que la firma de ese contrato esté en la blockchain de modo que tengas suficiente evidencia probatoria. Entonces, de que podría servir, para mí sí puede servir y sí lo puede reemplazar en algunas cosas, sobre todo en lo que vendría a ser certezas, pues, ¿no? Y custodia de documentos también. Y bueno, ya viendo estos temas, y si es que tienen cualquier pregunta la pueden hacer. Lo último que quería mencionar, que justamente es lo que mencionaba Jocelyn, es que hay que tener mucho cuidado acá con el tema del lavado de activos. Por ejemplo, no, sí, hay que tener mucho cuidado con el tema del lavado de activos, y ahí siempre como abogados hay que preguntarnos, oye, ¿para qué es que mi cliente quiere meter blockchain en esto? ¿Lo quiere hacer para anonimizar fondos? ¿O lo quiere hacer para facilitar sus transacciones? O sea, esa es una pregunta que nos tenemos que hacer que es importante, porque no vaya a ser que sin querer nos estemos involucrando en una cuestión de lavado de activos, estemos ayudando a lavar activos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto,
sobre todo ahora que los proveedores de activos virtuales ya han entrado como sujetos obligados ante la UIF y por lo tanto tienen que implementar su sistema de prevención de lavado de activos, que eso también es algo que está nuevo. Ah, hay bastantes, he hablado con bastantes empresas de tokens de cripto que son amigos míos y yo les he dicho, oye, ¿por qué no te hago un sistema de prevención de lavado de activos? Y me dice, no, todavía el dueño de la empresa no quiere, pues, ¿no? Y es porque muchas veces sí el objetivo real es anonimizar fondos y quizás lavar dinero, o quizás no ni siquiera lavar dinero, pero al menos evadir impuestos. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos aspectos si es que nosotros vamos a ayudar a tokenizar activos o ayudar a implementar esta tecnología dentro de nuestros clientes. Pues no, porque como abogados los ayudamos, pero hay que tener mucho cuidado de si es que nos estamos volviendo parte activa de un esquema de lavado de activos. Eso sí es una recomendación que doy. Entonces, realmente con esto termina mi presentación. Ah, Acá dejo los datos del estudio en el que trabajo. Coety, que es una consultora especializada en compliance, competencia y mercados, que justamente abrí con mi socio y un gran amigo que tengo hace un par de años. Pero estos temas también los veo de forma académica en San Marcos, en el Instituto de Competencia y Regulación, y también me gusta conversarlo en la Asociación Peruana de Blockchain, en la cual soy miembro. Pero sí, son temas súper interesantes. Como ya les dije, me pueden escribir. Mi correo es demorales@coetic.p. Lo vuelvo a copiar acá al final. Si es que tienen alguna duda, etcétera. Si es que como abogados también, o algunos de sus clientes tienen algunas dudas, les puedo ayudar dándole un par de tips. Entonces, espero que les haya gustado. No sé si es que alguno tiene una pregunta adicional. Si es que no, ya este es el fin de la presentación. Muchas gracias. Sí, estimado doctor, muchísimas gracias por su excelente ponencia. Estimados participantes, este es el momento para que puedan hacer preguntas. Si desean prender su micro, pueden hacerlo. Tienen habilitado el micro o también dejar sus preguntas aquí en la bandeja de chat. Doctor, ya para cerrar, antes que se vaya, quería hacerle una última pregunta, justamente con lo que usted había comentado sobre el tema de el lavado de activos. En este caso, ¿cómo se podría hacer, teniendo en cuenta que hoy en día también la inteligencia artificial forma parte, ¿no? Del sistema digital y, bueno, es un soporte, ¿no? Bueno, particularmente mi pregunta es, ¿no? ¿Cómo poder, ¿no?, evidenciar que efectivamente no se empleó inteligencia artificial para adulterar metadatos o datos, ¿no? Porque sabemos que también todo lo positivo también tiene de alguna forma un pro y un contra, ¿no? Esa sería, bueno, mi pregunta con respecto a poder identificar, ¿no? Y la segunda es respecto a las contrataciones digitales, como hemos visto mayormente los aplicativos, al menos los que siempre descargamos aplicativos, tal vez del Play Store o el App Store, cada aplicativo siempre pues maneja el tema de lo que es los términos y condiciones, ¿no? Ante esa situación uno pues acepta, ¿no? Y se descarga la aplicación, pero todavía al menos yo analizando y revisando, no he visto que exista todavía lo que es el desistimiento, ¿no?, a los términos y condiciones y también como tal a ese tipo de contratos, ¿no? Porque, bueno, de alguna forma es un contrato indirecto, ¿no? Para mí, porque descargamos esta aplicación y la usamos, ¿no? Algunos pagan, bueno, el premium, etc., ¿no? Pero te digo porque pasó un caso particularmente con este aplicativo Pedidos Ya, hace 2 años, si no me equivoco, que un usuario descargó el aplicativo para bueno, para sus pedidos, ¿no? Y sin embargo, cuando desinstala el aplicativo, porque no le había llegado su producto, le llegan mensajes después de meses de que había estado haciendo consumos, ¿no? Y el tema aquí principal era la protección de los datos personales, ¿no? Porque el aplicativo, si bien es cierto, me dice, aceptas tú mis términos, pero ¿cómo yo garantizo mi seguridad digital o mi seguridad de los datos personales, ¿no? Porque yo estoy aceptando esos términos, ¿no? Y al aceptar, obviamente, yo digo, es como que limitante para mí porque yo solo me condiciono a lo que dicen estos aplicativos, ¿no? Esas serían todas mis preguntas y muchas gracias por la ponencia. Muy interesante. Sí, ahí, mira, realmente ahí lo que aplica, no necesitas tener una ley especial, porque acá tienes en el Indecopi tiene mecanismos para solucionar lo que debería ser créditos no reconocidos, y también hay mecanismos para pedir que se eliminen toda tu información en cualquier tipo de aplicativo a través de lo que se conocen como los derechos ARCO, que ya es una materia de datos personales.
Ah, ya, no sabía, disculpen, Sí, pero siempre es bueno aprender algo nuevo. Gracias, sí, no, doctor. sí, sí, sí. Otro. Buenas noches, doctor. A mí me quedó la duda sobre si yo soy una SAC y quiero tokenizar o emitir bonos, ¿tengo que ir obligatoriamente a la bolsa de valores o lo No, puedo hacer de forma privada como SAC, siendo una sociedad anónima cerrada? puedes hacerlo de forma privada. Uno cuando es que va a la bolsa de valores cuando hace oferta pública. Solamente en casos de oferta pública es que uno tiene que ir a la bolsa de valores. ¿Y qué es oferta pública? Es, por ejemplo, si es que tú tokenizas algo y pones en el periódico, oye, invierte en este token. Entonces ahí sí te puede quedar la SMB. Ahora, de todas formas, la SMB sí acá en el Perú no ha querido fiscalizar. Así que así hagas oferta pública, la posibilidad que te fiscalice es poca. Pero como abogado, o sea, te digo que lo ideal sería que se haga en oferta privada, que eso sí ya escapa de la regulación del SMA. Entonces, por ejemplo, si es que tú emites bonos, estos bonos de carbono, y lo dedicas a una venta, sobre todo de empresas o de otras instituciones, ahí podrías escapar quizás a la regulación del SMB porque estarías entrando dentro de lo que es oferta privada. O también si es que lo vendes en el extranjero. Claro que ahí se tiene que revisar la venta en otros países, pero si es que vas principalmente a empresas, instituciones, es muy difícil de que entres en terrenos regulados. ¿Por qué? Porque usualmente eso escapa ya a lo que vendría a ser lo que se conoce como oferta pública, sino más bien encaja dentro de lo que es oferta privada. Disculpe, ¿y cómo funciona, por ejemplo, he visto en redes sociales y algunos programas de televisión que impulsan, ¿no? La creación, por ejemplo, de invierte en la empresa tal que está sembrando 20, 50, 100 hectáreas de pitahaya, ingresa tus fondos, tiene rentabilidad del tanto. Entonces, ¿eso quién lo controla? Sí, ahí hay que tener mucho cuidado. Ya la SBS y la SMB están empezando a sancionar a esas empresas. Por ejemplo, a algunas de pitahayas, algunas que también producen vinos, etcétera, ya les ha caído sanciones. ¿Por qué? Porque están realizando ofertas públicas. Ahora, de todas formas, como en todo, si es que tú haces oferta pública y tu negocio te va bien, nadie se va a quejar, pues, ¿no? Pero si es que tú haces oferta pública y el negocio va mal, ahí sí se van a quejar, pues, ¿no? Y ahí vas a tener el problema de que has hecho tus actividades en base a un ilícito y por lo tanto ya quizás no solamente vayas a perder el dinero, sino que también podrías enfrentarte a penas de cárcel. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, hay mecanismos para hacer ofertas públicas simplificados, que uno es, por ejemplo, crowdfunding y crowdlending que se ha creado. ¿Cuál es el problema? Es que no hay muchas instituciones que todavía están en este tema, pero sí hay un par de plataformas de crowdfunding y crowdlending en el Perú que están reguladas por la CMB. Por ejemplo, si uno quiere crear una de estas plataformas, puedes crearla, creo que solo necesitas un capital de 400.000 soles y puedes usar esta plataforma para financiar proyectos, si no me equivoco, hasta 1 millón o hasta 2 millones de soles. Entonces, esa es como que una mini forma que ha creado el SMB de hacer oferta pública, por ejemplo. Ahora, también hay bastante que hacen oferta pública de tokens. ¿Por qué? Porque en el Perú los tokens la SMB ha decidido no tocarlos. A mi criterio, a criterio de bastantes amigos del SMB y a criterio de bastantes amigos que trabajan en mercados financieros, sí, debería tocarlos de SME, pero el SME todavía no los toca. Está esperando algún día sacar su regulación sectorial y quizás veamos cuando les saca. Pero como tío, o sea, ahí sería una cuestión de lo que se tiene que identificar siempre, al menos de un punto de vista es legal, es qué es lo que uno quiere hacer, cuál es el mejor instrumento para hacerlo. Quizás el mejor instrumento sea una tokenización, quizás el mejor instrumento sea venta directa privada a una serie de inversionistas en una ronda. Otra podría ser a través de crowdfunding, crowdlending, o si es que ya tienes un proyecto muy grande, y de verdad grande, podría ser, por ejemplo, incluso evaluarse, meterlo en la bolsa de valores mediante el sistema simplificado. Entonces, hay diversas alternativas, siempre se puede encontrar una forma de hacerlo y de todas formas siempre uno tiene que medir riesgos, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, si es que tú tokenizas algo de un valor relativamente pequeño, tus riesgos van a ser pequeños. Si empiezas a tokenizar cosas muy grandes, ya empiezas a tener riesgos mayores y también ya se empieza a hacer más económicamente viable. O sea, por ejemplo, imagínate un activo de $20.000. Meterlo a la bolsa de valores es tonto, pues, ¿no? O sea, es muy caro. Quizás meterlo en una empresa de crowdfunding o de crowdlending podría hacer sentido y tokenizarlo sí haría todo el sentido del mundo. Pero si ya tienes, por ejemplo, un activo o por ejemplo, una empresa de $5 millones que quiere recibir fondos del público, ya quizás, si es que quieres 2, 3 millones de dólares,
ya quizás no sea tan sensato tokenizar, ni siquiera hacer crowdfunding, sino ahí sí podrías tratar tú de emitir bonos en la bolsa de valores o emitir acciones en la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque por el monto, uno se hace más barato, o sea, porque si bien es cara la bolsa de valores, si ya estás pidiendo 5 millones de dólares, ya va a representar una pequeña fracción del monto que esperas levantar. Y dos, por un tema de que vas a poder acceder a inversionistas institucionales, que podrían ser AFPs, entre otros. Pues, ¿no? Entonces, todo depende del proyecto que uno quiera hacer, de cómo es que quiere estructurar ese financiamiento, que uno ve la herramienta de financiamiento adecuada que uno va a tener que utilizar. Muchas gracias por su... Sí, no hay ningún problema. No sé si es que alguno tiene una pregunta adicional. Parece que ahí se acabaron las preguntas. Sí, bueno, entonces muchas gracias a todos por participar, muchas gracias también a todos por sus preguntas y espero que les haya sido de utilidad esta exposición. Sí, muchísimas gracias, estimado doctor, por su tiempo y por haber aceptado una invitación por parte de Biloyer. Muchísimas gracias, ha sido una ponencia bastante interesante. Esperamos contar con usted en futuros eventos académicos, doctor. Muchísimas gracias, que tenga una excelente noche. Listo, hasta luego.